Buenas noches. Hoy tenemos preguntas sobre el capítulo 4. Y comenzamos. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las 3 teorías que se han emitido para resolver el enigma de la vida y de la muerte? Adelante. Sí, ¿Sí? Adelante. la teoría materialista, la teológica y la teoría del renacimiento. Correcto. La teoría materialista, la teoría teológica y la teoría del renacimiento. Seguimos. Pregunta número 2. Explique brevemente la teoría materialista. ¿Quién se anima? Bueno, la teoría materialista dice eh, que, que la vida es un viaje del altar a la tumba. Es decir, que con la muerte ya se acaba todo. De la cuna a la tumba. Sí, de No la del cuna a la altar. tumba. Sí, de la cuna a la tumba. Miriam, ¿tú querías hablar? Creo que levantaste la mano. ¿Me Sí, sí, ayudan con la mano? Porque... era lo que dijo José Javier. Sí. Sí, sí. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice el concepto de Rosacruz del Cosmos sobre La teoría materialista sostiene que la vida es un viaje de la cuna a la tumba, que la mente es el resultado de ciertas correlaciones de la materia, que el hombre es la más elevada inteligencia del cosmos y que su inteligencia perece cuando el cuerpo se desintegra después de la muerte. O sea, imagínense ustedes una máquina tan perfecta como es el ser humano para que dure unos 70, 80, 90 años y ya se acabó todo. No creo que la naturaleza haga cosas así. Seguimos. Pregunta número 3. Explique brevemente la teoría teológica. La teoría teológica, que Miriam. es la... Miriam. Adelante, Miriam, adelante. Y la teoría teológica sostiene que cada nacimiento es como un alma que crea a Dios y que después de cuando fallece el cuerpo físico, obviamente que pasa por un purgatorio, pero después de purgar todas esas pecados, vive eternamente. O sea que no cree que vuelve a renacer ese ego. Esa dice la teoría teológica, aunque podemos darnos cuenta que no es acertada, porque imaginemos que cada nacimiento
es un alma que se crea. ¿Cuántos millones y millones de espíritus estarían? No tiene razón de ser, digamos. Ok. Vamos a ver qué nos dice Mark Handel sobre el concepto de Rosacruz del Cosmos, sobre la La teoría. teoría teológica afirma que a cada nacimiento un alma recién creada por las manos de Dios entra en la arena de la vida, pasando de un estado invisible a través del nacimiento a esta existencia visible, que al fin del corto período de la vida en el mundo material pasa a través de las puertas de la muerte al invisible más allá, de donde no vuelve más, que su felicidad o desdicha quedará determinada por toda la eternidad por las obras que haya hecho durante el infinitesimal período comprendido entre el nacimiento y la muerte. O sea, que cuando un niño nace supuestamente y se muere, que no tuvo tiempo ni de conocer a Dios, entonces ya él, no sé, lo único que ellos te explican que Dios tiene un propósito para ese angelito. Entonces, y si uno fue malo, no hay tiempo para recapacitar. O sea, malo para el infierno, para la hoguera, y ahí me pudro. Y por lo que yo haga en 40, 50, 60, 70 años, que es lo que dure la vida, por eso me van a juzgar para siempre. Es un poco cruel esta teoría. Ahora tengo una duda con respecto a esta teoría. Voy para Eh, atrás, espérate. por- sí, porque los católicos no creen que existe un purgatorio. Sí, bueno, lo que yo tengo entendido es que hay un purgatorio para aquellas almas que no han sido tan malas, que lo Ah, poquito malo que han hecho lo purguen antes de claro, ir al cielo. Pero las claro, almas que están condenadas al infierno, claro, ya claro. esas sí se quedan en el infierno por la eternidad. El Sí, purgatorio es un proceso, ¿no? Del que no fue tan malo, bueno, puede purgar, o sea, coger un poquito de fuego ahí, ¿no? Quemarse un poquito y después salir y ir al cielo. sí, gracias. Ok, seguimos. Pregunta número 4. Explique brevemente la teoría del renacimiento. ¿Quién se atreve? De esta se ha hablado bastante. Se habla todos los días. Bueno, esa teoría dice que por medio de experiencias repetidas, es decir, uno renace hasta que va fortaleciendo y, ¿cómo es esta palabra? Que uno se va, Evolucionando. sí, va evolucionando y perfeccionando en diferentes cuerpos según vaya teniendo sus experiencias y que dice que nada se pierde. Somos una chispa divina de Dios y nada puede perderse. Vamos a ver lo que nos dice Mark Handel sobre. La teoría del renacimiento enseña que cada alma es una parte integrante de Dios y que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta, que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre que va mejorando la calidad gradualmente, esas posibilidades latentes se van desarrollando en poderes dinámicos, que nadie se pierde por este proceso, pues toda la humanidad alcanzará la meta de la perfección y la reunión con Dios. Aquí en el punto que dice que nadie se pierde, fíjense que inclusive los fracasados de esta oleada de vida que están en la luna, ellos están esperando unirse al caos para empatarse con otra oleada de vida. O sea, ni los magos negros que van al caos también, que esto, al final
siempre hay un escape para todos. Porque si se pierde una chispa de Dios, Dios quedaría incompleto. Entonces, por lo tanto, cada cual por su camino, unos adelante, otros atrás, siempre van a llegar a evolucionar todo. Esta teoría a mí me explica bien, muy bien la muerte de los niños. ¿Por qué? Porque qué crueldad que un niño sin haber podido conocer a Dios muera. Y entonces, ¿con qué propósito? ¿Qué propósito tiene ese niño? Entonces siempre los católicos y los cristianos dicen, no, Dios tiene un propósito, pero no te explican cuál es el propósito. Que no entiendo qué propósito puede tener. Pero esta teoría del renacimiento y de causa y efecto, pues explica toda la humanidad, todo el proceso que ha llevado la humanidad. Inclusive los niños cuando mueren es por una causa, que es la causa de la mortalidad infantil, la ley de la mortalidad infantil, que Magende fue el que la enunció en unas investigaciones que hizo. Pregunta número 5. ¿Por qué se dice que el progreso natural toma el sendero de 3 dimensiones, la espiral que siempre va adelante y hacia arriba? Miriam tiene la mano levantada y Susana también. Adelante, ¿quién va primero? Miriam, adelante. Bueno, Susana. me da igual. Bueno, el progreso es siempre en espiral, lo dice muy clarito Max Heindel, porque si no fuese así, siempre estaríamos dando vuelta en un mismo círculo, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que cuando los animales alcancen el estado semejante al humano, van a ser muchísimos más adelantados que nosotros en la condición que tenemos actualmente. Siempre es así porque si no, no evolucionaríamos. Susana. Sí, bueno, ya como dijo Miriam, ¿no? El proceso es así, en espiral, siempre hacia arriba, porque, bueno, no puede haber, en la evolución no puede haber retroceso. O uno se estanca más bien, aunque tampoco hay eso de estancarse, pero bueno, o se estanca o siempre va adelante, siempre es hacia adelante y hacia arriba. O sea, llegamos a un punto en que es el punto en que estábamos, pero a un nivel superior. O sea, hacia adelante y hacia arriba, jamás hay retroceso. Eso a veces hay personas que dicen, ¿no? En diferentes culturas que hay quien entrenarse, por ejemplo, un animal, un sapo, un gato, un perro, y en la evolución no puede haber regresión, siempre es hacia adelante. Vamos a ver qué nos dice Max Heindel. El progreso natural no sigue una línea recta como implican esas teorías, ni siquiera un camino circular, porque eso significaría dar vueltas continuamente sin llegar nunca al fin, que sería lo mismo que emplear solo 2 dimensiones del espacio. Todas las cosas se mueven en ciclos progresivos de manera que puedan gozar de todas las ventajas y de todas las oportunidades de desarrollo que el universo de 3 dimensiones pueda ofrecerles, siendo necesario que la vía evolucionante tome el sendero de 3 dimensiones, la espiral que siempre va adelante y hacia arriba. Esto lo podemos ver por ejemplo, en las revoluciones y los periodos. O sea, la primera revolución de un periodo pasa por los globos, ¿no? Por el globo A, por el globo B, y así sucesivamente. Cuando se vuelve a pasar en la segunda revolución, pues se hace un trabajo superior. Y así sucesivamente. O sea, se trabaja en lo mismo que se trabajó en la primera y aparte en la segunda y aparte así sucesivamente. O sea, que es un trabajo superior. Y todas las vidas tienen el mismo proceso.
O sea, los 7 períodos, tanto los arcángeles, los señores de la mente, los ángeles, los humanos, los animales, los vegetales, los minerales, todos tienen ese mismo ciclo, pero a medida que van pasando por el mismo lugar, son más evolucionados. Por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos más evolucionados que los ángeles en la 4ª revolución del periodo lunar y más evolucionados todavía que los arcángeles en la 4ª revolución del periodo solar, cuando eran humanos, o sea, cuando tenían conciencia humana como nosotros. Y los animales, como dijo Miriam, en el periodo de Júpiter, en la 4ª revolución, van a ser humanos y van a estar muy por encima de nosotros. Ya ellos pasaron la separación de sexo, la materialidad, tienen un cerebro, o sea que ya ellos tienen cosas que no tuvimos nosotros en el periodo anterior. Ya ellos la tienen, por lo tanto van a ser unos humanos muy superiores a nosotros. O sea, no como nosotros, porque va a ser en cuerpo etéreo, pero el nivel de conciencia humana de ellos va a ser superior al nuestro. Pregunta número 6. ¿Cómo se puede explicar las desigualdades de la vida humana sin recurrir al argumento de que los misterios de Dios no deben ser investigados? A ver, ¿quién explica eso? Más o menos, una idea. O sea, ¿cómo se puede explicar que hay ricos, que hay pobres, que hay sanos, que hay enfermos, y que no queda en el misterio ese de que no, Dios hace eso así y nadie tiene que cuestionarlo? Nadie tiene que investigar en los misterios de Dios. Dios tiene un propósito para el pobre y otro para el rico y otro para el enfermo y otro para el sano. Miriam. Sí, yo creo que esto tiene que ver con la ley de renacimiento y la ley de causa y efecto, sin ninguna duda, porque como bien dijiste, cómo se explica que algunas personas nazcan ricas, otras pobres, otras con enfermedades o con determinadas enfermedades, sea de todo tipo, ¿no? Física, mental. Entonces, o con distintos talentos también, que a veces no se puede explicar, como comentábamos las otras clases, de cómo un niño puede ser que venga con, no sé, a tocar un violín, un piano, sin quién le enseñó. Así que, sin lugar a dudas, esto tiene que ver con la ley de renacimiento y la ley de causa y efecto, porque si bien nosotros en esta vida no recordamos que nosotros hemos tenido vidas pasadas, hicimos cosas que eran correctas y otras que no eran correctas. Así que de alguna manera estamos acá como parte de la evolución para aprender y bueno, saldar de a poco, porque siempre se dice acá que en una vida no se puede saldar todas las deudas que tenemos, ir saldando las deudas. Y por eso, bueno, el ego tiene que ir transitando por esta vida, saldando esas deudas y evolucionando. Así mismo, vamos a ver qué nos dice Heindel sobre esto. Es inútil decir que no debemos investigar los misterios de Dios, que están más allá de todo nuestro entendimiento. Las desigualdades de la vida pueden ser explicadas satisfactoriamente por medio de las leyes del renacimiento y de consecuencia, que armonizan perfectamente con nuestra concepción de un Dios justo y amante, tal como dijo Cristo mismo. O sea, que siempre tiene que ver las dos leyes. Estas dos leyes van juntas, la ley de renacimiento y la ley de causa y efecto o de consecuencia, porque una conlleva a la otra. O sea, si no se renace, pues las causas generadas entonces se quedan. Ahora, si se renace, esas causas generadas vienen con uno. Y la configuración planetaria que tiene en un nuevo nacimiento es precisamente
debido a las causas generadas en vidas anteriores. Mirando la vida desde el punto de vista ético, encontramos que la ley del renacimiento junto con la de consecuencia, su compañera, es la única teoría que satisface la justicia y está en armonía con los hechos de la vida que vemos en torno nuestro. Es muy importante esto porque muchas veces decimos, ¿por qué yo no nací hijo de unos padres ricos? ¿Por qué yo nací pobre? ¿Y por qué yo nací hijo de un borracho? ¿O por qué yo nací hijo de, no sé, de un buen hombre y el otro no? Y entonces esas desigualdades están muy bien justificadas con la ley de renacimiento y con la ley de causa y efecto o de consecuencia. Lo que hicimos en la vida pasada o en las vidas pasadas nos están saliendo ahora. Entonces, por eso la teoría de un estudiante de Rosacruz es: pórtate bien ahora para que en la que viene no tengas que pagar lo mal que hiciste. 7. ¿Qué explica la ley de atracción? ¿Nadie se atreve? ¿Por qué hay seres humanos que nacen en una familia por atracción? Acá. Y Adelante, porque, adelante. sí, que muchas cosas nosotros se le atribuimos a la herencia. Por ejemplo, eh, un músico se supone que tiene que nacer en una familia de músicos. Eh, Eso porque ese ego se ve atraído hacia esa familia porque le va a brindar las condiciones adecuadas para que pueda desarrollar sus talentos. Puede haber excepciones a la regla también. Esto lo habíamos charlado en clases anteriores también. Eh, por eso creo, Massenden en alguna parte dice que cuando una pareja está dispuesta a concebir, tiene que hacerlo en regla general, ¿no? En perfecta armonía para atraer egos que necesiten oportunidades, pero esos egos que sean, entre comillas, un poco más evolucionados, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre cuando tiene que procrear los animales, ¿no? ¿Qué buscan? Los mejores animales para procrear, para que salgan los mejores resultados, ¿no es cierto? No sé si estoy diciendo lo correcto, pero eh, me, me tenés que corregir, Marco, en esto. Yo creo Eh, que las condiciones de nacimiento no son un premio o un castigo, sino que son el ambiente más adecuado para continuar Claro, la exacto, evolución. sí, correcto, correcto. ahí está. Vamos a ver qué dice Max Heindel. La ley de atracción explica de una manera completamente satisfactoria los hechos que atribuimos a la herencia. Sabemos sobradamente que las personas de gustos análogos se buscan. Y de parecida manera, el ego gravita ordinariamente en torno de las asociaciones que congenian con él. Está impelido a ello por una de las fuerzas del mundo del deseo, la fuerza de atracción. Hay un dicho que, que yo lo digo mucho, que los alacranes o los escorpiones, ¿no? Que es lo mismo, no paren mariposas. Y eso es así. O sea, la fuerza de atracción, cuando uno viene en un nacimiento, un músico, lo lógico es que venga en una familia de músicos, porque va a ser muy difícil
a no ser que haya, porque siempre no todo funciona así tan perfecto. Hay veces que hay una deuda muy fuerte con otras personas y entonces ese músico viene en una familia que tiene unas deudas creadas anteriores y no se cumple eso. Pero normalmente la fuerza de atracción es muy, muy fuerte en estas cosas, inclusive cuando uno está en el tercer cielo y le dan a escoger las vidas posibles, ¿no? Pues uno más o menos escoge la donde se va a sentir más cómodo. Un alma muy evolucionada elige la más difícil de todas, pero un alma más o menos normal, pues va a elegir la que donde se sienta más cómodo. Y si tiene habilidades musicales, pues va a venir en una familia de músicos. Si tiene habilidades artísticas, va a venir en una familia de artistas. 8. ¿Con qué objetivo los espíritus renacen una y otra vez? ¿Cuál es el objetivo de nacer, de renacer? Eso lo hemos hablado bastante. José Javier. Para adquirir experiencia. Para adquirir experiencia. O sea, no se viene a pasear, sino a adquirir experiencia para evolucionar. El objetivo es evolucionar, tanto física como espiritualmente. Y uno evoluciona a través de las experiencias. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Mark Henry. Los espíritus encarnan solamente como objeto de adquirir experiencia, para conquistar al mundo, para sobreponerse a su yo inferior y conquistar el dominio de sí mismos. Si comprendemos esto, comprenderemos también que llegará un tiempo en el que no habrá ya más necesidad de renacer, porque se habrán aprendido todas las lecciones. Adquirir experiencias, dominio del mundo físico y de sí mismo. O sea, un ego que haya venido muchas veces, un alma vieja, como se dice, es porque tiene muchas experiencias. Lo mismo sucede en la vida normal, la vida cotidiana. Un niño no puede tener las experiencias que tiene un viejo. Y entonces hay un refrán que dice, más sabe diablo por viejo que por diablo. O sea, el tiempo vivido nos hace ver el mundo de una forma diferente a cuando éramos jóvenes. Y entonces eso hace no en su totalidad, pero bueno, en la mayoría de los casos, porque hay viejos que no maduran. Pero sin embargo, cuando uno entra en una fraternidad como esta, la vida es 180 grados, totalmente opuesto. No tiene nada que ver con lo que pensábamos cuando éramos jóvenes, que estábamos llenos de ambiciones, de acumular riqueza, y después entendemos que cuando estamos llegando al ocaso de la vida, nada nos podemos llevar. Lo único que nos podemos llevar es todo el bien y todo el servicio que hagamos a la humanidad. 9. Explique por qué el ego renace 2 veces en la misma era precesional. Estamos hablando no de época, sino de era. Estamos en la era de Piscis, pasamos de la era de Aries, que era el Cordero, y por precesión ahora estamos en la era de Piscis y pronto estaremos en la era de Acuario. ¿Y por qué el ego debe renacer 2 veces en la misma era? ¿Cuánto dura una era? Más o menos. ¿Quién sabe? ¿No se acuerda? 1000 años. Como 2000 años. 2160 años. Dura una era precesional. Ahora, ¿cuánto dura un renacimiento? Más o menos. 10.000 años. 1000 y tanto de años.
1000 Mira. años. Mil Lo que años. quiere decir que si dura 2160, aunque nazcamos empezando la era, vamos a venir 2 veces en Una cada como hombre, una como hombre y una como mujer. Puede una como ser. hombre y otra como mujer. Ahí es donde está el kit de la cosa. Vamos a ver qué nos dice más gente. Cada ego nace 2 veces durante el tiempo en que el Sol está pasando a través de un signo del zodiaco. Esto es debido a que la experiencia de un sexo difiere ampliamente de la del otro. Al mismo tiempo, las condiciones externas no se alteran mayormente en 1 millar de años y por lo tanto permite a la entidad el recibir experiencia en un alrededor ambiente idéntico al del punto de partida, como hombre o como mujer. Déjenme aclarar un poquito esto porque hay confusión con esto. Las personas dicen que si uno nace ahora en Piscis, en la próxima, como mujer, en la próxima va a salir con el signo de Piscis. No, puede nacer en cualquier signo. Lo que en que la era, como dura alrededor de 2000 años, el cambio no es tanto. No está, las condiciones no cambian tanto en 1000 años, porque en 1000 años es que nosotros volvemos. ¿Me entiendes? Entonces, pero uno puede nacer en Libra y el otro y la próxima en Cáncer. No tiene que ver la era en que está, pero sí tiene que ser las mismas experiencias, una como mujer y otra como hombre en la misma era, porque no es lo mismo lo que le pasa al hombre que lo que le pasa a la mujer. Por ejemplo, una experiencia que nosotros, los varoncitos, nos perdimos en esta es la maternidad, que es una cosa tan bella y tan hermosa que es de dar a luz un ser. Nosotros no sabemos lo que es eso en esta era. Lo supimos en la anterior y lo vamos a saber en la otra. Pero por eso es necesario que se alternen los sexos. José Una Javier, pregunta, Sí, una pregunta. voy a dejar a Esther primero, José Javier. Las sí, damas, sí, claro, claro, las damos primero. ellas nacieron en este video, dama, vamos a darle la oportunidad. Sí, No, Adelante. no se trata por lo que hemos nacido ahora, sino que yo pensando entre las dos posiciones en los 1000 años de diferencia, ¿cuál de los dos nos traería mayores experiencias para avanzar? No, las dos igual. Ninguno más La- que otro. no, eso es discriminación. No. No, Como ok. mujer, tú tienes tus experiencias y Sí, tú claro. avanzas, y como hombre también. O sea, no es que el sexo masculino sea mejor que el femenino, ni el femenino mejor que el masculino, ni uno es más completo. No, son diferentes. Recuérdate que nosotros somos seres duales y la dualidad está en todo. Entonces, tú puedes avanzar mucho como mujer en tu época, en la época esa, o como hombre. Eso lo decide el ego, pero no hay una ventaja con respecto al otro, porque las personas dicen, bueno, antiguamente el hombre tenía ventaja, porque el hombre era el que trabajaba y la mujer estaba a la casa, era la esclavita, bueno, pero a lo mejor avanzaba mucho más la mujer siendo la ama de casa, criando y tratando de luchar por los hijos, y que el hombre, que a lo mejor era un tarambana y lo que hacía era trabajar y beber y con los amigos y todas esas cosas. O sea, cada cual, la parte espiritual no tiene que ver con sexo, ni tiene que ver con discriminación, ni con nada de eso. El avance depende del ego que esté dentro de un cuerpo. Hay muchas mujeres que fueron de avanzada en épocas pasadas, cuando no podían hablar, hubo muchas mujeres que dieron la vida, que se fajaron, que lucharon y que se impusieron.
y llegaron a la conquista que hoy en día está, o sea, ya prácticamente está a la par con el hombre en cuanto a derechos, ¿no? Es lo que siempre discutimos. Pero ya digo, la experiencia es como espíritu. En el cuerpo que esté puede avanzar mucho o puede avanzar poco, pero no hay ventaja en ninguno de los dos sexos. Sí, dependerá de los factores, me imagino. Hay No, cosas que... mira, hay personas que en una prisión han avanzado espiritualmente lo que nadie sabe, porque quizás han comprendido por qué están en la prisión, se han arrepentido de todas esas cosas, han ayudado, han hecho cosas dentro de una prisión, fíjate, Sí, puede claro. avanzar más que uno que esté afuera, que lo que haga es disfrutar de la vida, entre comillas, beber y todas las tragedias esas. O sea que el entorno o sea, puede influir, pero no cambia. Tú puedes nacer en una familia de delincuentes y tú ser honrado, porque lo decidiste así. La voluntad es la que impera siempre. Siempre decimos que las estrellas inclinan, pero no obligan. Así es. José Javier. Sí, la pregunta es que si se podría en casos especiales repetir un sexo. Sí, sí, acuérdate que toda regla tiene su excepción. O sea, eso ocurre. Hay personas que no, vamos a decir, no aplican la lección o no se sienten cómodos en un sexo y entonces posiblemente le repitan la dosis, ¿no? Además, hay veces que toca elegir, sobre todo en los más avanzados, ¿no? Hay personas que ya tienen un cierto avance y van a lugares, o sea, renacen en lugares inhóspitos para adelantar a esas personas. O sea, lo ponen como un guía. Entonces, aparentemente es un retroceso, pero no es así. Y entonces, en dependencia de lo que tenga que hacer, puede repetir en hombre o puede repetir en mujer. Ya, todo depende de la actividad. Gracias. Pregunta número 10. ¿Cuántas son las épocas? Fíjense que ya no es eras, ya no es la era de Piscis y la era de Acuario, no. ¿Cuántas son las épocas y cuáles son sus nombres? A ver, ¿quién me dice? Y aunque no se las sepan todos, que me van diciendo las que sepan. Susana. Bueno, son 7. Entonces, está la época polar, la hiperbórea, la lemúrica. Aquí bueno, según la época son las razas también, ¿no? En la lemúrica están los lemures, está el Atlante, que ahí no recuerdo bien todo, sé que están los toltecas, sé que están los semitas originales, los mongoles, no recuerdo las otras. Está la época quinta, que es la aria, que ahí está la raza aria, la Babilonia, creo que la céltica, la eslava, también está la última, bueno, de las razas, de las 7. Está la sexta, que es la época de la Nueva Galilea, donde dicen que son las últimas razas, y está la 7, que es la séptima época, que es el reino de Dios. Correcto. Aquí vemos la época. Espérate, que no veo. Permiso. Vamos a quitar aquí. Okay. Está la época polar, que era cuando la Tierra, el planeta, estaba en el polo del Sol. Cuando se empezaron a formar las incrustaciones dentro del Sol en la parte polar. La época hiperbórea, cuando baja por la fuerza centrífuga al ecuador y es expulsado al final de la época hiperbórea. La época lemúrica, que como dijo Susana, están las razas que son los lemures. La cuarta época Atlante, que tiene las 7 razas, los Moal, los Trabatlis, los Toltecas, los Turanios, los semitas originales, que fueron los que dieron lugar a la raza aria, la quinta, los acadios y los mongoles que son los remanentes de los atlantes hoy en día. Ellos dieron lugar a los remanentes.
Después está la quinta época, que es la Aria, con sus 7 razas. La Aria, la babilonio asirio caldea, la perso greco-latina, la céltica, la teutónica anglosajona, que es la quinta, que va a dar lugar, como la quinta de los semitas dio lugar a las arias, esta va a dar lugar a la última de todas las razas. Y está la eslava, que va a surgir en los pueblos de Rusia, por allá. Y después viene la última de las 7 razas, que estas dos van a dar lugar a los remanentes de las razas arias en la época sexta, la Galilea, donde va a venir la última de todas las razas, que dice Max Hendel que va a surgir aquí en los Estados Unidos. Posteriormente ya viene la séptima época, que es el reino de Dios, donde no va a haber razas. Ya el cuerpo va a cambiar. Ya no vamos a ser tan sólidos como somos ahora. En la época aria, cuando se nos dio la mente, Jehová nos impuso la religión de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, la religión separatista y egoísta. En la quinta época vino el Cristo y nos dio la religión del Hijo, que es la fraternidad universal de entidades separadas. Eso Él nos las dio en la época aria, pero no se va a cumplir hasta la sexta época. En la época Galilea es cuando ya la mayoría de las personas van a asimilar la religión del Hijo y entonces le será entregado al Padre con el segundo advenimiento de Cristo, que va a ser en la sexta época, le va a entregar la religión al Padre, que ya se va a hacer efectiva en la séptima época, que se llama el reino de Dios, donde ya no vamos a ser entidades separadas, sino que vamos a ser entidades colectivas, o sea, unidas. Seguimos. ¿Sí? Pausé aquí. Ya. ¿Se ve la pregunta 11? Sí, man. Describa cómo era el hombre de las 4 primeras épocas. Cómo era desde el punto de vista de nivel de conciencia. ¿Cómo era? El hombre polar, el hombre hiperbóreo, el hombre lemur y el hombre atlante. Javier, José Javier. Bueno, primero tenía la conciencia mineral, En luego la primera época polar. Tenía la conciencia mineral. Sí, Okay. en la primera época polar, en la segunda época lemúrica, vegetal, hiperbórea, sí, vegetal, en la siguiente animal, en la lemúrica animal, sí, en la Atlante, entonces cuando en la Atlante humana. Sí, humana. Vamos a ver. Época polar, cuerpo denso, análogo a los minerales. Época hiperbórea, cuerpo denso y vital, análogo a las plantas. Época lemúrica, cuerpo denso, vital y de deseo, hombre animal. Y época atlante, cuerpo denso, vital, de deseos y mente, humano primitivo. Fíjense que las épocas son recapitulaciones de los periodos, de los globos y de las revoluciones. Entonces, fíjense que en el periodo de Saturno, nosotros éramos análogos a los minerales, igual que en la primera época polar. En la segunda época hiperbórea, análogo a las plantas, que es el periodo solar. En la época lemúrica, cuerpo denso, vital y de deseo, como en el periodo lunar. Y en la época atlante, cuando se nos da la mente a mitad del periodo de la época atlante, a la mitad, se nos dio la mente a todos ya, menos a los rezagados que son los antropoides. Sí,
Adelante, adelante, viro para atrás. Sí, de esas épocas. ¿Se sabe cuántos miles de millones de años pueden haber pasado, por ejemplo, desde la época lemúrica hasta la actual o desde la época atlante a la Bueno, actual? Hendel no habla de eso. Lo No, único claro. que yo he buscado y he encontrado es que la época atlante terminó hace más o menos 1,5 millones de años. Wow. Terminó. ¿Cuánto duró? Sí. No, pero pienso que duraron bastante. A medida, recuerden que las épocas, a medida que van bajando, o sea, que se va introduciendo en la materia, duran más y van disminuyendo. Y entonces, a medida que van subiendo, todavía van disminuyendo más. O sea, que la primera época fue la más grande. O sea, en duración. Sí. Después la hiperbórea, después la lemúrica y después la atlántica. Ahora ya estamos subiendo, el proceso es mucho más rápido todavía. Y entonces la época aria, que está al nivel de la lemúrica, va a durar mucho menos que la lemúrica. Después, la sexta Galilea va a durar menos que la hiperbórea. Y la última, el reino de Dios, va a durar menos que la polar. Pero estamos hablando de millones y millones de años. Si comparamos esto con nuestra vida, la verdad que sí, es infinitesimal Es nada, nuestro es nada. tránsito por esta tierra. Gracias. 12. ¿Cuál fue el objetivo de darle el vino a la humanidad? Para A elevar ver, la conciencia, ¿cómo? para elevar la conciencia, la percepción espiritual, El vino. el vino. No creo, porque entonces si el vino elevaba la conciencia, los estudiantes no se conocen. Porque éramos como muy, ¿cómo se explica eso? Como éramos como muy interior y teníamos que ver lo que estaba afuera para poder de esas experiencias evolucionar. Bueno, lo arreglaste un poco. Ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Para qué se le dio el vino a la humanidad? Que fue Noé, precisamente, el que dio el vino. Eso lo vimos en la conferencia del Génesis pasada. Vamos a ver qué nos dice más gente del vino. Era necesario, debido a su efecto coercitivo sobre el principio espiritual del hombre, porque ninguna religión podría haberle hecho olvidar su naturaleza espiritual. O sea, que el vino se dio para que se olvidara de la parte espiritual y se concentrara en la parte material. Los atlantes no tenían la vista como la tenemos hoy en día. Eso se logró ya a finales de la época atlante. No eran conscientes de la parte material. Entonces, porque todavía tenían contacto con las jerarquías creadoras, con los ángeles y eso. ¿Qué pasa? Que cuando se le da el vino y se le da la carne, pero fundamentalmente el vino, recuerden que el vino va directo a la sangre y en la sangre es donde mora el espíritu y lo que hace es dormir al espíritu para vernos unos a los otros y concentrarnos en desarrollar el mundo material que era necesario en el periodo involutivo de la tierra. O sea, el vino fue dado para concentrarnos en el mundo material. Ahora ya estamos en el arco ascendente, ya estamos dejando el vino, precisamente para evolucionar espiritualmente. Es por eso que los probacionistas que quieren avanzar espiritualmente no deben tomar vino. O sea, eso es una decisión de cada cual. No tomar alcohol es uno de los puntos para poder lograr un desarrollo espiritual, ya que el vino adormece al espíritu. Claro,
oscurece la conciencia de los mundos espirituales de alguna manera. O Claro, sea, se claro. pierde la conciencia de los mundos espirituales con el vino. No se Por eso, pierde, por se eso pierde un borracho, dime. por eso un borracho no tiene conciencia a veces de los Eso, actos que puede estar haciendo eso iba a en ese decir. estado. No tiene conciencia de nada, De nada. Lo de mismo que nada. una persona que está drogada también. Igual. Y parece que no, pero el fumar también altera los sentidos. Hay personas que cuando no fuman, o sea, son fumadores y cuando no tienen cigarro, empiezan a temblarle las manos y empiezan a desesperarse y hacen cualquier cosa por un cigarro, o sea, que se hacen dependientes y no se dan cuenta de que son un ser espiritual. O sea, ya se hacen dependientes de una droga, porque el cigarro es una droga, es aditivo. Hay muchas cosas que son adictivas, como el chocolate también. Sí, pero no hace tanto daño. Claro, sí, sí, Además, todo depende de la cantidad de chocolates que comas. sí. Entonces, el exceso siempre es malo, pero el alcohol y las drogas y el cigarro, sí, eso va directo a la sangre y eso hace que el espíritu se desconecte. O sea, una forma de desconectar el espíritu es endrogarse, es emborracharse. Pregunta número 13. ¿Por qué cuando una persona muere en la infancia de una vida, recuerda frecuentemente su vida en la próxima encarnación o en el próximo renacimiento? Para hablar con propiedad. ¿Qué es lo que pasa con un niño cuando muere? ¿Por qué recuerda su vida anterior? ¿Qué le pasa a un niño cuando muere? ¿A dónde va? Y va al primer cielo. La Va al región primer cielo. fronteriza, No, al primer cielo. al primer cielo. El niño va al primer cielo donde hay una escuela que pasa ahí un tiempo, que puede ser hasta cuántos años puede estar ahí. Y hasta alrededor de 20. 20 años, o sea, máximo 20 años. Por lo tanto, cuando él vuelve, pasó muy poco tiempo. Vamos a ver qué nos dice más Hendel de esto. Cuando una persona muere en la infancia de una vida, recuerda frecuentemente su vida en la próxima encarnación, porque los niños menores de 14 años no pasan por todo el ciclo completo de vida y por lo tanto no precisan un nuevo juego de vehículos completo. Simplemente pasan a las regiones superiores del mundo del deseo y allí esperan una nueva encarnación, la que generalmente tiene lugar dentro de los 20 años después de la muerte. Cuando renacen, llevan consigo los antiguos cuerpos mental y de deseos. O sea, el niño, vamos a explicar cómo es el proceso. Para que uno muera como niño, tiene que en la vida anterior no haber hecho la retrospección final. O sea, cuando usted no hace la retrospección final y no puede imprimir en el vehículo de deseo la vida pasada, que eso está en el éter reflector, o sea, en los éteres superiores, que usted hace una retrospección que dura máximo 3 días y medio. Si no la puede hacer porque fue interrumpida por llantos en el velorio, por una serie de problemas, la autopsia o 20 cosas que pueden pasar, cuando usted vuelve, que ahí sí se demora 1000 años en volver, 1000 años, o sea, no es que demore 20 años, no, usted no hace la retrospección, se demora 1000 años, cuando vuelve, nace pero muere como niño, precisamente para ese tiempo que usted no hizo recuperarlo. Entonces, se va para el primer cielo, donde hay una escuela de estos niños, un entrenamiento, y normalmente de 0 a 20 años, en ese ciclo puede ser
los 20 años, puede ser 15, puede ser 12, no sé, vuelve a renacer. Normalmente dice que renacen en la misma familia. O sea, se muere un niño y quizás una hermana de la madre de ese niño que murió tiene otro hijo a los 13 años y puede ser ese mismo ego que encarna en esa, que renace en esa persona. Y recuerda las otras vidas, o sea, la vida anterior como niño, o sea, como niño. Hay muchos niños que dicen, yo nací ahí en aquella casa y mi papá era aquel señor que va allí. Esos casos se han dado, inclusive hay una historia en el concepto de Rosa Cruz del Cosmos que se titula así, una historia notable de un niño que había nacido de nuevo y entonces conocía a su antiguo padre, porque eso ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. Miriam. Sí, en general dijiste que nace en la misma familia, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, Podría ser o no podría ser, digamos. no Pues yo, por podría, ejemplo, claro. en mi Dice caso, sí, Magendel usa la palabra, generalmente nacen en la misma familia, ajá, no en su bien, totalidad. está bien, porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, perdí una hermana, la hermana falleció de bebé a los 9 meses. Y después de 2 años nace mi otra hermana, bueno, la que también se fue al cielo, digo yo, pero podría haber sido que sea la misma persona, mismo ego, digo, Bueno, podría haber llegado el caso. no sé el Dos tiempo. años, Mm, entre que se fue una y nació la otra, 2 años. dice Magendel de 0 a 20 años. 2 años me parece muy poco, pero bueno, pudiera ser. Ah, No, está bien, está porque fíjate, el problema es que todo depende de la interrupción de el proceso de la retrospección. Si la interrupción bien. fue total, son 20 años. Si la Ah, interrupción fue parcial, fue hasta la mitad nada más pudo hacer, pues entonces son 10 años. Más o menos, es sí, 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 un sí, promedio que depende de eso. Me parece muy poco, pero pudiera ser. No estoy negando claro. que exista. No, no lo había Ahora, pensado de esa manera, pero está bien. mientras más años muera el niño, o sea, es de 0 a 14, mientras más años muere el niño, cuando vuelve a nacer, puede recordar con más facilidad, porque un Claro, niño que se muera con 2 años no prácticamente no tiene memoria de nada, no. claro, claro. Entonces, un niño que se muera con 10 años, con 12 años, ya sí puede Ujú, recordar quién era su papá y su mamá. Mucho más fácil que uno que se muera con 3, 4 años. claro, claro. Gracias por la aclaración. Y hasta aquí las clases de hoy. Entonces, pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema o fuera del tema. ¿No hay preguntas? Yo por mi parte, como te había dicho, tenía duda con eso. eh, y bueno, se supone que muchos niños que han muerto en las guerras, por ejemplo, violentamente, como si a veces también lo explica Max Heindel, ¿no? Y en ese caso no llegas a la recapitulación, por eso también nacen muchos niños y fallecen, cosa que al común de la gente parece inexplicable todo esto, ¿no? Porque dice cómo un angelito como este le puede ocurrir tal o cual cosa, ¿no? Pero bueno, acá realmente tiene una explicación a ese tema. Así mismo. Sí. La teoría del renacimiento es la que a mí, yo no entendía nunca por qué un niño se moría. Yo eso jamás lo entendía. ¿Cómo Dios se va a llevar un niño que ni le dieron tiempo a conocerlo, a que conociera a Dios?
Es que Y muchas esto, cosas, perdón, muchas cosas nos parecen como humanos, nos parecen sumamente dolorosas, sí, lógico, pero bueno, cuando no tiene una explicación claro. lógica, una explicación lógica, ¿no? Que eso fue la ley de la mortalidad infantil, una cosa que Hendel fue el que la enunció, eso antes no se sabía, con un proceso de investigación que el hermano mayor le sugirió, no se lo dijo, le sugirió que se encaminara y él fue el que enunció por primera vez esa ley. Parece que quedó todo muy clarito. Sí, sí, gracias. Yo me he sacado las dudas, gracias. Sí, fue un repaso muy bueno. Sí. Esto lo vamos a mantener, o sea, cada más o menos 4 capítulos vamos a hacer un recuento, ¿no? De preguntas sobre cada capítulo para que se grabe mejor las cosas. Recuerden que la repetición es la nota clave del cuerpo vital, que es el que tenemos que desarrollar para el futuro periodo de Júpiter, que es el que Está vamos muy a bueno, estar sí. en Es como ese una cuerpo. recapitulación. Sí, sí. Y así le damos tiempo a Armando porque el trabajo que está haciendo Armando le lleva mucho tiempo. O sea, esos videos, esas escenas, todo eso es un trabajo, vaya, grandioso. La Y verdad que entonces sí. le damos un chance, también le damos un chance para que él pueda recuperarse, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que este mes él no ha estado dando las clases, ya él está adelantando, preparando las clases futuras. Ya el próximo lunes comienza con el capítulo 5. No, esto está muy bueno porque uno se lleva lo fundamental, ¿no? Y se lo va grabando. Está muy bueno. Sí, porque a veces leemos, pero no es lo mismo leer que Sí. preguntar, que analizar, y a lo mejor lo que no se le ocurre a una persona se le ocurre a otra con una pregunta y ya se aprende, ¿no? Que es lo bueno de estos conversatorios. A mí me gusta esto porque a veces surgen preguntas que uno ni se la espera. Y entonces hay que razonar y a mí me gusta mucho razonar y aplicar la lógica. Cuando no sé una cosa, cuando Hendel nos dejó muchas cosas para nosotros, porque él no tuvo tiempo. Hendel, desgraciadamente, no solo se concentró en la fraternidad, en la filosofía, él tuvo que hacer muchas cosas. Oceanside era un monstruo en aquella época, hacer aquello, todo lo que él hizo, porque no solo es la parte espiritual, allí había que remangarse las mangas y virar cemento y hacer, hay una foto que él está trabajando en la capilla, en la construcción de la capilla. Entonces, cuando él estaba al frente de eso, él tenía que dar el ejemplo. Él no podía decir, no, yo no me ensucio, yo detrás todo el tiempo. Hay una anécdota que él estaba barriendo las oficinas afuera, las hojas que caían, estaba barriendo, y llega un señor y le dice, yo quiero hablar con Mr. Handel. Y hace así, estaba con camisa, entonces dice, espérese un momentico, fue para adentro, se puso el saco y le dijo, dígame. Dice, pero yo quiero hablar con Mr. Handel. Dice, yo soy Mr. Handel. Dice, usted es Mr. Henry. Y ahí entonces le preguntaron. La gente pensaba que Mr. Henry era un tipo de traje todo el tiempo, sentado en una oficina, ahí con papeles nada más. Y Henry no, Henry arreglaba. Yo fui a Oceanside y me enseñaron dónde estaba la bomba de agua. Y yo le digo que aquí ninguno de nosotros es capaz de bajar en estos momentos a donde estaba esa bomba de agua a repararla. Y él, con el pie cojo que tenía, bajaba por un barranco ahí y reparaba la bomba de agua. Eso, por no decir, era el ingeniero, tenía conocimiento. Yo me imagino que cualquier problema eléctrico que se rompía ahí, era él el que iba a resolverlo. Y ya les digo, tenía demasiado trabajo. Bastante hizo, que hizo unos cuantos libros y el concepto de Rosacruz del Cosmos, que después lo complementó con los demás libros.
Lo que pasa es que la tarea de complementarnos la dejó a nosotros. O sea, nosotros tenemos ahora que seguir complementando esos estudios. Gracias, Marco. Me tengo que retirar. Amigos, Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, amigos, a todos. Un Buenas abrazo noches, inmenso. Susana. Buenas Bueno, nos noches. vemos y Buenas si Dios noches, quiere, Dios Susana. Tengo que mediante. retirar. ¿Estaríamos, Marco? bueno, vamos a cerrar, sí, ¿verdad? La grabación. Sí. Déjame proyectar la oración del estudiante. Espérate un momentico, déjame ver. ¿Se ve? Sí, Un varoncito ahora, por favor. yo puedo decirla. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Y así sea.